Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Genética General en el curso de verano para Ingeniería en Agronomía del día 15 de julio del 2020. En esta sesión vamos a retomar un poco los conceptos que habíamos analizado de la sesión anterior y vamos a relacionarlos directamente con las bases moleculares que presentan la genética mendeliana. ¿De acuerdo? Entonces, además, vamos a analizar un poco todavía lo que quedó ahí como no clarificado acerca de la forma en que se puede elaborar el diagrama del árbol genealógico, ¿de acuerdo? Y sobre todo la parte más importante, la explicación o el texto que acompaña a dicho cuadro, ¿de acuerdo? Que les digo que es la parte más importante para la elaboración del mismo, ¿vale? Entonces, bien, hasta la última ocasión, esto es lo que hemos visto acerca de la genealogía de los desórdenes. Recuerden, teníamos desórdenes autosómico dominante, desorden autosómico recesivo y el polimórfico, en donde aparecen una serie cantidad de formas, ¿vale? Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y ahora vamos con las bases moleculares de la genética mendeliana. Y recuerden que de la unidad número 1 habíamos visto cómo era la construcción, si lo queremos ver así, de los cromosomas a partir de las cadenas del ADN que se formaban los rizomas, la cromatina, luego el solenoide, supersolenoide y hasta llegar al cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar que existen en cada uno de los cromosomas alelos que son las variantes de un mismo gen y estos van a diferir en solo uno o unos pocos nucleótidos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, estos pedacitos de tiritas, si lo quieren ver así, son los que van a ir variando con respecto a uno y otro y es el que va a ir presentando tal o cual característica hereditaria. ¿De acuerdo? ¡Hola, chivis! Entonces, el alelo wild type, ¿de acuerdo? Es el que, bueno, en genética se conoce como wild type. No es que sea un alelo salvaje, sino que es un alelo comodín, en donde ese alelo lo que hace es guardar una forma en la que cualquier gen particular es hallado en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, ese alelo es el que permite precisamente establecer bajo qué condiciones se va a manifestar o se va a observar la característica en la especie que tenemos en consideración. Por ejemplo, un alelo wild type es el del color del pétalo de las flores de las plantas de chícharo, la planta de guisante. En este caso, el alelo A es el alelo wild type, es el que genera esta cierta condición característica de coloración, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vean, el genotipo, tenemos un AA de doble dominante. Esto hace que la síntesis de este alelo cree una enzima, que es la enzima precisamente la enzima que hace que se produzca esta coloración, ¿de acuerdo? Del pigmento en el pétalo, ¿de acuerdo? Entonces, dado que tengo el gen dominante, es una enzima activa y esta enzima permite la producción de la coloración en los pétalos y esto hace que la planta manifieste pétalos de color púrpura. Si tengo un genotipo dominante con un recesivo, de todas formas, el alelo permite que se genere la enzima, haya un pigmento, ¿de acuerdo? Y se generen los pétalos púrpura. Mientras que, si yo tengo un genotipo recesivo completamente, esto hace que no se genere la enzima o que esta enzima sea inactiva, por lo tanto, no va a haber un pigmento para la coloración y finalmente los pétalos de la planta pues, van a ser blancos, ¿sale? Entonces, ojo allí, entonces la presencia de un cierto alelo en el gen específico para algún carácter, ¿de acuerdo? Hace que se sinteticen o se generen o se produzcan reacciones de tal forma en que se pueda observar cierta característica o cierta manifestación a nivel fenotípico, ¿de acuerdo? Y entonces aquí sí es importante, por ejemplo, resaltar que el fenotipo blanco puede darse por la inactivación de cualquiera de los genes involucrados en la síntesis del pigmento. Muy importante aquí, ¿por qué? Porque luego en algunas ocasiones en la naturaleza ocurre que bajo ciertas condiciones no se lleva a cabo la coloración o no se lleva a cabo el crecimiento, pero no necesariamente tiene que ver con cuestiones de naturaleza genética,
sino también puede darse el caso que se manifieste este tipo de condiciones dependiendo de cómo es que se da el desarrollo, por ejemplo, de las plantas. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que para que pueda tener una correcta coloración morada en la planta del chícharo en sus flores, necesita de una cierta cantidad de nitrógeno para poder realizar esta función. Si no cuenta con el nitrógeno para esto, pues obviamente, a pesar de que tenga la enzima para poder producir esta coloración, pues no tiene las condiciones para desarrollarla y pues listo, no lo va a hacer. ¿Vale? También de otra forma, lo podemos analizar en el sentido de que si en la naturaleza, por ejemplo, tengo muchas plantas que deberían de tener esta coloración púrpura, pero pues de todas esas, dadas las condiciones de que no se les regó agua, de que no tenía los nutrimentos, etcétera, etcétera, pues solamente 3 van a florecer y aunque tengan el alelo y demás, pues las otras al final de cuentas se secaron o no crecieron lo suficiente y por eso es que no se manifiesta esta activación. Entonces hay que tener esto en consideración. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver cómo tenemos una cadenita de esas que le estoy diciendo de la síntesis, ¿de acuerdo? En donde puede ir analizando diferentes genes que van a estar presentes en la participación de la formación de la coloración, ¿de acuerdo? Dependiendo de si el componente está en un sitio activo de la proteína, ¿de acuerdo? Entonces, si está en la primera parte de acá, si está en estas extremidades o en estos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si presenta esta coloración. Entonces, el primero, digamos que es el que es el base, ¿de acuerdo? Así es como debería de ser el gen para la producción de este comodín o este alelo comodín, ¿de acuerdo? Entonces, si está así, va a ser el que estamos esperando, si no, pues no lo vamos a tener. Ahora, de este lado, vean, tengo en esta parte, si no tiene un sitio activo de la proteína, no lo va a producir. Si está aquí, tampoco lo va a producir. Si está en este punto, es nulo. Aquí está en un punto intermedio, bueno, podría ser que sí, podría ser que no. En esta parte es silente. Aquí no importa si está el sitio activo o no, no va a manifestarlo. Y finalmente en esta parte de acá, pues sí lo manifiesta, ¿sale? Entonces, el alelo nulo es aquel alelo que en la... están agregándose compañeros a la clase. Pues el alelo nulo es aquel que lleva a la ausencia del producto génico normal, por ejemplo, en este caso, en el punto 6, o a la desaparición fenotípica de la función normal. ¿Qué quiere decir la desaparición fenotípica? Que, por ejemplo, en el caso de la coloración de los pétalos de la flor del chícharo, pues si no está presente esta parte, al final de cuentas no va a ser posible que se dé una cierta coloración. Ahora bien, puede darse el caso de que ocurran mutaciones, ocurran cambios al interior de los diferentes sitios activos de proteínas, de acuerdo para la producción de esto, ¿sale? Entonces, vean, aquí tenemos una proteína, tenemos sitios activos de la proteína, puede darse el caso de que ocurran mutaciones fuera del sitio activo, ¿de acuerdo? En cuyo caso, en M5, pues no va a haber una manifestación. En el caso de M4, podría ser que sí se haga el cambio, podría ser que no. Pero en los casos, por ejemplo, de M2 y de M3, en este caso sí va a haber afectaciones con respecto a la función normal de la síntesis de la proteína. En este caso, los alelos nuevos formados por mutación pueden resultar en la pérdida total o parcial de dicha función, o de la ganancia de más función o incluso la adquisición de una nueva función a nivel proteico. ¿Qué quiere decir? Una de dos. Por ejemplo, retomamos el elemento de la coloración de los pétalos de la flor del chícharo. Puede ser que por la mutación, a pesar de que tenga un gen dominante en la coloración para la formación del pigmento morado, ya no se manifieste por la mutación. O sea, a pesar de que esté ahí, digamos, presente, ahora la coloración va a seguir siendo blanca. Puede darse el caso de que gane una función extra. Entonces, a lo mejor ya no solamente sintetiza el color morado, el
pigmento de la proteína, sino que ahora sintetice alguna otra variante de color que sea un poquito, no sé, más morado o un poquito más claro, ¿de acuerdo? Pero variando la función, digamos, normal de esta función, o la adquisición de una nueva función a nivel proteico. ¿Qué quiere decir? Una nueva función es que ya no nada más el alelo presente hace que la pigmentación, digamos, sea de color morado, sino que a lo mejor esta pigmentación nueva produzca la aparición de, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, en el caso de las coloraciones en las plantas, la presencia de antioxidantes a nivel molecular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, clonidina, rocinidina, etcétera, etcétera, que son antioxidantes, ¿de acuerdo? Que presenten en la familia de las antocianidinas, que son las que le dan las coloraciones azules y rojas en algunos casos a las flores. Entonces, si se da el caso de que la coloración era debido a la producción de un cierto pigmento de estas antocianidinas, ahora se genere más y se genera ahora un aporte nutricional extra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora tiene una mayor capacidad de antioxidantes los pétalos de esta flor y se puede de ahí sintetizar algo. ¿Vale? Entonces, estas variaciones en los genes específicos para la manifestación fenotípica ya no solamente es para, digamos, que le dé color a la planta, sino que ahora haga que la planta presente unas nuevas características o haga que esta presencia de los genes se mejore, ¿vale? En cuanto al alelismo múltiple, puede darse el caso de que existan varios alelos conocidos de un mismo gen, ¿de acuerdo? En donde se puede hablar de una serie alélica que van a ser el conjunto de alelos de un gen. Por ejemplo, en el caso de, aquí vemos un alelo comodín, ¿de acuerdo? En donde tenemos el gen con respecto a la dominancia, y en el caso de los alelos mutantes puede ser que tenga la presencia de un alelo en este punto o en este punto de hasta acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso tenemos el PKU, que es las siglas para reconocer la fenilcetonuria. Ya habíamos hablado un poco de eso, que es una enfermedad autosómica recesiva generada por el procesamiento normal de la fenilalanina por parte de la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? La fenilcetonuria es la no absorción o la baja absorción de la fenilalanina y puede generar diversos desórdenes a nivel sistémico en el organismo. ¿Vale? Entonces, ¿pero por qué se da eso? Dice, nada más el cuerpo ya sabe que no puede procesar la fenilalanina. No, el gen que se encarga de esto es un gen autosómico, ¿de acuerdo? Entonces, se genera para el procesamiento anormal de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, hay un gen en específico que hace que se produzca dicha enzima, la fenilalanina hidroxilasa, la PHA, por sus siglas en inglés, fenilalanina fenilalanina hidroxilasa. ¿Sale? Entonces, si no se está produciendo esta enzima, que es la encargada del procesamiento de la fenilalanina, pues se manifiesta esta enfermedad de la fenilcetonuria. Entonces, aquí está, por ejemplo, todos y cada uno de los alelos en donde presentan una cierta actividad con respecto a la producción de esa enzima. Si se da, por ejemplo, aquí en el corte de acá, esta fenilalanina, en este de acá, en este de acá, todos estos sitios activos pueden ser que si se modifican su estructura o si se ve el cambio con respecto a la variación de los genes de uno a otro, pues por ahí es donde se puede producir este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el alelo defectuoso de la fenilalanina hidroxilasa es el recesivo? Entonces, el gen para la producción de esta enzima es haplosuficiente. Una sola dosis del alelo dominante es suficiente para producir el fenotipo que estamos buscando. En este caso, tanto el genotipo PP, que son 2 dosis, o el P mayúscula, P minúscula, que es una sola dosis, producen una cantidad suficiente de esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, para el funcionamiento normal de la célula. Sin embargo, los individuos que tengan este P minúscula, que es el gen recesivo, no tienen actividad con respecto a la fenilalanina hidroxilasa, ¿de acuerdo? Entonces,
La recesividad de un alelo mutante es generalmente el resultado de la haplosuficiencia del alelo comodín de este gen, o el alelo wild type. Al contrario de la dominancia de un alelo mutante, es normalmente el resultado de la haploinsuficiencia del alelo wild type. O sea, no lo tengo lo suficientemente manifestado de ese gen en particular. Entonces, mucho cuidado aquí. Es normalmente la presencia del gen del alelo que yo estoy buscando, que tenga alguna cierta condición o no, si está presente dentro de la síntesis completa de una cierta proteína, una cierta enzima, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos una recesividad con respecto al de un alelo mutante de un gen haplosuficiente. Tengo una homocigota, digamos que tiene el síntoma, el mayor, ¿de acuerdo? Para una proteína funcional. Esta proteína sintetiza el mRNA, el RNA mensajero, que está presente tanto en los cromosomas. Estos van a presentar el RNA mensajero, se transfiere, digamos, de forma normal o forma convencional, y al final de cuentas se sintetiza la proteína y tenemos una, digamos, funcionalidad con respecto a la homocigota. ¿De acuerdo? Ahora bien, puede darse el caso de que tenga yo una heterocigota que manifieste que manifieste esta parte del alelo, ¿de acuerdo? Aquí en esta heterocigota, que tiene el alelo dominante, el alelo recesivo, inicialmente era funcional, transcribe el ADN de forma normal, ¿de acuerdo? Pero a la hora de la síntesis de los cromosomas y demás, uno presenta una variación en un punto específico del gen. Eso hace que cuando se codifique esta parte de aquí, si codifica esta, no hay problema, y normalmente esta es la que se codifica. Y esta es la que codifica en este sitio, si lo podemos ver así, va a haber un error, ¿de acuerdo? Va a haber un cambio en los alelos del gen. Cuando se sintetice el mRNA, o sea, el RNA, este sitio específico, vamos a tener una producción de la proteína no funcional, o sea, no va a manifestar esta condición. Mientras que si ya sabemos que la homocigota es recesiva, cuando tenga una manifestación no funcional, ¿de acuerdo? En esta parte de acá, a ver por ahí, vamos a detener. Póngale silencio al micrófono, ya se lo había puesto y creo que lo desactivaron. Entonces, en este caso tengo una homocigota con el gen recesivo. Desde un principio codifica el RNA mensajero para estas dos posiciones de aquí. Invariablemente, con cualquiera de las dos, al final de cuentas, pues vamos a tener la presencia de esta parte de acá y se va a manifestar el RNA mensajero de forma que la proteína que sintetice o la enzima que va a estar sintetizando no sea funcional, o sea que no está presentando este tipo de condición. A ver. Perdón, pero es que estaban ahí. Mariano, apaga tu micrófono. Ya se lo apagué. Entonces, vean, aquí tenemos un homotipo mayúscula para la producción de un alelo normal, hace la transcripción de esta parte de los genes, ¿de acuerdo? Se forman los polipéptidos por medio de la enzima de la tirosina, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto al final, por ejemplo, hace que se produzca melanina por medio de esta combinación de polipéptidos. Y al final de cuentas, el fenotipo de la melanina va a ser pigmentado. Ahora bien, por un lado, tenemos un genotipo que tiene gen dominante y gen recesivo, ¿de acuerdo? Sintetiza una parte normal, la otra parte la sintetiza con un alelo mutante, en donde hay un rompimiento del polipéptido presente para la generación de la enzima, que al final de cuentas va a ser la que produzca la melanina, o sea, el compuesto que es el encargado de la pigmentación de la piel. Entonces se da la coloración y al final de cuentas, a pesar de que hay un sitio inactivo, mutante, ¿de acuerdo? En este caso, de este lado, al final de cuentas, mientras yo tenga todavía esta parte de acá, que se rescate, digamos, esta parte de aquí,
aún voy a poder seguir procesando o sintetizando la melanina para que se dé la piel pigmentada. Pero cuando yo tengo un genotipo que tiene una variación para los dos puntos específicos del gen que se encarga de la producción de la melanina, ¿de acuerdo? En este caso, ninguno de las enzimas encargadas de la producción de la melanina se está sintetizando. Al final de cuentas, pues si no hay enzima que sintetice la melanina, no va a haber melanina, por lo que la presencia en este caso va a ser de una persona o de un ser o de un alguna característica albina, ¿de acuerdo? Recuerden que el albinismo no se da únicamente en humanos, se da también en una gran variedad de especies. Y algunas especies tienen una mayor propensión, por ejemplo, a la falta de pigmentación de la piel. Y no solamente se da en mamíferos, también se da incluso en reptiles, aves, etcétera, etcétera. No sé si han visto por ahí, luego hay hace tiempo vi un programa del cocodrilo, había un cocodrilo albino, totalmente blanco, de acuerdo, no tenía ninguna presencia de pigmentación. ¿Por qué? Porque era una mutación de un gen específico en la cadena que tenía el cocodrilo. Y pues normalmente ese tipo de características confiere un mayor problema en el caso de, no solamente es por la coloración, ¿de acuerdo? La coloración al final de cuentas afecta algunas otras funciones sistémicas en el organismo, además de que, por ejemplo, un cocodrilo albino resalta fácilmente entre los demás. Y pues no puede haber un cierto rechazo en cuanto a la interacción social de los seres vivos que presentan una cierta condición característica, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las bases moleculares para el albinismo, que es una enfermedad autosómica recesiva. Ahora bien, hay varias extensiones que podemos hacer del análisis mendeliano y este va a ser ya el último capítulo que vamos a estar analizando. De la unidad número 2. Sin embargo, creo que lo vamos a dejar para continuar en la siguiente clase. Y ahorita les voy a decir más o menos, voy a buscar como, pues lo voy a poner aquí una pantalla en blanco, y aquí para que vean cómo es el que se va a elaborar lo del la formación del árbol genealógico, ¿sale? Entonces, mañana seguimos con extensiones, va a ser muy rápido, ¿de acuerdo? Vamos a detener esta. Y déjeme un momentito, le voy a agregar una diapositiva en blanco al final. Ok, a ver si con esto, ¿vale? Share screen. Aquí y ahí está. Entonces, vean. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Aquí, por ejemplo, voy a poner dos padres. Un padre que se une a una madre. Y esto sería la representación de los abuelos. ¿Sale? Y de este matrimonio salieron, lo voy a hacer rápido, así, 3 hijos. ¿Sale? Para acá. Aquí igual. Lo estoy haciendo con mi mouse, así que no mantengamos las burlas al mínimo, por favor. Este es redondo, imaginen que es un círculo. De este apareamiento salieron 2 hijos, ¿sale? Uno para acá y otro para acá. ¿Vale? Entonces, este va a ser el esposo, va a ser un cuadro. ¿Vale? Y este va a ser la esposa. Y esto se relaciona. Y de esta herencia, sale uno para acá. Tuvieron 3 hijos también. ¿Vale? No tienen que hacerlo para todas las parejas. Si lo quieren hacer para todos los hijos, pues mejor. Estos dos tuvieron 2 hijas. ¿Sale? Aquí acá. Puros hijos. Nada más porque hay mucha presencia de testosterona en esta familia. ¿Vale? Y aquí tuvieron puras hijas. Hija, hija, hija. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer de mi familia. Aquí,
Mi abuela tenía el cabello chino, ¿vale? Mi abuela materna, y era la única que tenía el cabello chino. Hermanos de mi papá no tienen el cabello chino, pero mi papá sí tiene el cabello chino, que es una condición dominante, ¿vale? Por el lado de la familia de mi mamá, ni mi abuelo ni mi abuela tenían el cabello chino, lo tenían lacio. Mi mamá y su hermana, mi tía, tampoco tenían el cabello chino. Y de los hijos de mi papá y de mi mamá, en este caso, porque es un gen dominante, caray, soy una niña, aquí en este ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, todos salieron con el cabello chino. Y es lo que aquí le quiero que expliquen, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que funciona esto? Okay. Aquí es donde quiero que expliquen bien cómo funciona, o sea, explican. De la familia de mi papá, de mi abuelo tiene el cabello lacio, mi abuela tenía el cabello chino. Tuvieron 3 hijos, de esos los 2 primeros hijos tenían el cabello lacio y el último hijo tenía el cabello chino. De mi familia materna, nadie tiene el cabello chino, ¿de acuerdo? Cuando mi papá se casó con mi mamá, los 3 hijos de la descendencia tenían el cabello chino. Eso es lo que tienen que hacer, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? De mínimo 3 generaciones. Si pueden hacer la demás, pues adelante. O pueden hacerlo de cualquier otra característica que se les ocurra, aplicado a cualquier otro ser vivo que se les ocurra. Entre más, digamos, entre más complejo esté el diagrama del árbol genealógico, mejor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así permite la identificación de unas ciertas características y demás. Y recuerden también que pueden utilizar todo el resto de de lo que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero poner aquí esto, este tío se murió, ¿de acuerdo? O si quiero poner lo de la homocigota a la mitad. Ah, miren, no sabía que podía rayar así. Miren, todos los días aprende algo nuevo, miren. Podría ser este círculo. Ahí está. En este caso aquí así, rellenar, ¿sale? O rellenarlo a la mitad, o como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes, lo importante otra vez, no es que hagan este dibujito del cuadrito y que les quede muy bonito y bien derechito, a diferencia del que estoy haciendo yo, sino que la explicación que le den al cuadro sea adecuada con respecto a la representación esquemática que ustedes están presentando, ¿de acuerdo? Que coincidan a la hora de que yo trate de interpretar simplemente con ver el diagrama del árbol genealógico, todas las características que se están presentando, ¿sale? Para que no haya esta condición, ¿de acuerdo? Y muy importante, por favor, no pongan cosas de más. Por ejemplo, luego a mí en el semestre pasado, por ahí un chavo hizo esto, miren. ¿Qué quiere decir esto? Que se casaron entre hermanas y entre hermanas tuvieron un hijo aquí. O sea, pues, imposible prácticamente. O sea, que se hagan apareamientos ahí correctos, ¿no? No inventen de más, no pongan condiciones, o a lo mejor por ahí, pues no sé, o sea, no tratemos de generar especulaciones innecesarias para este tipo de condiciones. Háganlo lo más si ya lo hicieron, pues qué bueno, ¿no? Mejor. Si ya hicieron su tarea y está bien explicada y demás. Recuerden que aunque ya hayan entregado las tareas, es susceptible a modificación. Eliminan la que ya subieron en el Classroom, ¿de acuerdo? Y pueden volver a subirla, ¿vale? Pero muy importante que sí, cuando estén subiendo la tarea, hasta el final, verifiquen que el estatus de las tareas, tanto en la plataforma o en el Classroom, aparezca como entregado, ¿sale? O sea, que sí se entregó, porque luego muchas veces nada más suben el archivo y no le dan a entregar. Entonces, a mí me aparece como que a la hora de realizar la tarea, solamente subieron un archivo, pero no entregaron la tarea. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo descargo me genera un archivo de Excel, ¿de acuerdo? En donde viene si entregó la tarea y cómo la entregó, etcétera, etcétera.
Entonces yo de ahí es de donde tomo para ver si entregaron la tarea y ya recuerdo, no, pues si le hizo bien, pues lo tomo en consideración. O por ahí le falló algo en la tarea, le faltó un detalle, etcétera, etcétera. Pero si no aparece como el estatus de entrega de la tarea, no pasan a la lista del Excel y entonces ahí sí es como si no lo hubieran hecho, a pesar de que me dicen, no, pero es que yo sí subí el archivo. Sí, pero no lo subiste hasta el final de darle entregar o enviar lo que ahí aparece. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto. No hagan cosas aquí innecesarias. Esto no va, ni el corazoncito, ¿sale? Entonces, ahí para que a la hora de que hagan el esquema del árbol genealógico, pues le quede lo más claro posible, ¿sale? Entonces, voy a detener compartir. Entonces, espero que con esta explicacióncita ya les haya quedado un poco más claro de la actividad de la elaboración del árbol genealógico, del pedigrí. ¿De acuerdo? Sí, ya veo que están levantando el pulgar. Para aquellos que no lo hayan entregado, si ustedes ya lo entregaron, Carlos, para aquellos que ya lo entregaron y consideran que pues, sí lo hicieron más o menos así como se los acabo de explicar, pues, que bueno, ya no es necesario que lo modifiquen, pero si hay alguno que ha dicho, no, es que yo ya lo entregué, pero no le entendí esta parte de cuál es el que es dominante o es recesivo, bueno, pues todavía tienen chance, ¿de acuerdo? Aquí en este caso las tareas para esta unidad se entregan hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces todavía tienen chance. La pueden entregar después, pero aquí sí, ya después del viernes que es el examen, esas tareas que se entregan hasta el jueves son las que se consideran, si las entregan después, pues ya no va a ir dentro de, por ejemplo, vamos a tener un total de 7 tareas, ¿no? 4 de la semana pasada, 3 de esta semana, con la actividad que les voy a dejar el día de hoy, y con eso van a ser 7, ¿no? Y para poder obtener el porcentaje de tareas y demás, pues entonces tienen que tener la tarea bien hecha y completa y entregar todas, ¿sale? Si por ahí les falta una u otra, pues entonces, aguas. Y sobre todo también para las personas que no pueden estar en la clase y que tienen que hacer el resumen, pues en este caso no hay tanto problema con eso, porque casi todos están todo el tiempo aquí. Para los que tienen que entregar el resumen, para justificar la asistencia, recuerden que el porcentaje de asistencia y participación pues es mayor que el de las tareas y el examen pues es el rubro que menos porcentaje aporta la calificación de las primeras 2 unidades, pero aún así, pues aguas con esto. El día de mañana le vamos a terminar la unidad lo más rápido posible y les voy a explicar el procedimiento para la elaboración del examen. El examen, recuerden que va a ser en línea. Yo les voy a dar les voy a mostrar cuál es el procedimiento para poder accesar al examen. El examen va a ser durante la hora de clase y solo durante la hora de clase, ¿de acuerdo? Y solamente que alguien me avise con 24, o sea, mañana, a la hora de la clase, que no va a poder estar en la hora de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que habilitar en un horario diferente para que hagan el examen, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque el examen es, ya les dije, sencillo, es un cuestionario de preguntas de opción múltiple, pero pues en este caso tengan en consideración todo lo que hemos estado viendo allí. ¿Vale? En el caso de, ahorita, en este momento les voy a subir de una vez el glosario de términos de la unidad. Recuerden que solamente en este caso utilizamos un material, una sola presentación. De ahí es donde pueden tomar todas los diferentes conceptos para esta unidad, ¿de acuerdo? Para las preguntas que pueden venir, ¿no? ¿Qué significa el gen wild type? Le ponen gen comodín, gen salvaje, gen de la selva, etcétera, etcétera. Entonces ya saben, ¿no? Pues es el gen comodín. O la codominancia es esto, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ahí vayan poniendo cada uno de estos conceptos con referente a lo que estuvimos viendo, y si no les quedó claro con la explicación que dimos aquí en la clase, pues búsquenlo ahí en internet, en un libro, etcétera, etcétera, y con eso es más que suficiente. Bueno, pues ya nos queda un minuto de la sesión. Por mi parte sería todo por el día de hoy. Recuerden estar presentes desde un principio de la clase para que no se pierdan los conceptos y demás que estamos viendo alrededor de la misma.
Síganse cuidando mucho y nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Sale? Entonces, hasta luego. Cuídense mucho.